Economía 2, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Este video habla sobre el multiplicador keynesiano en su versión simple y en una versión más compleja donde activamos el sector público con dos variantes. Siempre anclamos todo lo que estamos trabajando en función de la contabilidad económica. Volvemos a repasar que los ingresos de las empresas están dados por los bienes de consumo y por los bienes que venden a otras empresas, que son llamados bienes de inversión. Aquí tendríamos una tautología, porque esto siempre es igual, porque ya es la contabilidad económica sobre lo que ya sucedió. El ingreso es la remuneración a los factores de la producción que van hacia las familias, y las familias consumen en primera instancia y el resto lo ahorran. Ese ahorro va como ingreso del sector financiero y allí van las empresas a buscar el dinero necesario para generar los bienes de inversión. Si vamos aquí al gráfico, nos muestra más o menos lo mismo. Las empresas le envían el ingreso a las economías domésticas, representadas en el cuadro de arriba por la familia. Estas consumen hacia el consumo que va volcado hacia las empresas, el ahorro hacia el mercado financiero. Las empresas buscan la inversión para generar bienes que permitan producir otros bienes en el mercado financiero, y bueno, vuelve a cerrarse este esquema de flujo de una economía cerrada sin gobierno. Gráficamente tenemos nuevamente lo mismo. La inversión es una constante para este modelo simple, solamente depende de la inversión autónoma. El consumo autónomo es una constante, es el consumo necesario para las unidades familiares sin que se tenga ingreso, cuando el ingreso es cero. Y a partir de aquí, la recta de consumo depende de la relación entre la propensión marginal a consumir con el ingreso. Entre la suma del consumo autónomo más la inversión autónoma nos da el gasto autónomo. Este gasto autónomo, en este caso, estaría representando la demanda agregada. Cuando la demanda agregada se cruza con la recta 45 grados, tengamos cuenta que las escalas horizontales y verticales acá tienen que ser las mismas. Entonces, cuando se cruza con esa recta de 45 grados, es como si se estuviera cruzando con el ingreso. A partir de ahí tenemos el punto A, que es un punto de equilibrio global, donde la oferta planeada es igual a la demanda planeada, y esto va en I sub 0, pero también puede suceder que estemos en el punto I2, pero el que más nos interesa analizar en este momento, como para hacer una primera presentación, es el punto I1, que en este caso estaría en el punto B, donde la oferta es mayor a la demanda, y estaría representando el ingreso nacional de equilibrio potencial. Entonces, lo que aparece aquí fuerte, como ya hemos visto en el video anterior, es que se produce un equilibrio de oferta agregada y demanda agregada con desempleo. En el multiplicador simple tenemos nuevamente, siempre volvemos sobre la misma trama, ¿no? La oferta agregada potencial o deseada es igual a la demanda agregada potencial o esperada o deseada. En este caso, la ecuación número 1 nos va a llevar a que el ingreso es igual al consumo más la inversión, al tratarse de un esquema simple. El consumo es una función del ingreso, y a partir de aquí podemos desarrollar la fórmula de consumo que tiene que ver con el consumo que no depende del ingreso, tal cual lo veíamos en la representación gráfica, más la propensión marginal a consumir por el ingreso. La propensión marginal a consumir también ya lo hemos visto, pero repasamos, es una de las críticas keynesianas al modelo clásico, lo que dice que con ingresos adicionales una parte de ese ingreso se va a distribuir en el consumo en función de la variación del ingreso. Acá tenemos los incrementales, y otra parte va a ir hacia el ahorro. La inversión, ya vamos presentando modelos un poco más complejos, pero en este caso vemos que la inversión es igual a la inversión autónoma menos la eficacia marginal del capital por la tasa de interés. O sea, la inversión depende negativamente de la tasa de interés, siendo un dato
tanto la tasa de interés como la eficacia marginal del capital, otro elemento central en la teoría keynesiana sobre la inversión, que es el componente más sensible de la ecuación macroeconómica. Volvemos a repasar que la propensión marginal a consumir más la propensión marginal a ahorrar es igual a 1, referido a esta aparición aquí en la fórmula del consumo. Tenemos entonces 3 ecuaciones y una incógnita. Vamos reemplazamos la 2 sobre 1, sería el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso, más la inversión. Lo que hacemos aquí es aparece una variable nueva que es el gasto autónomo, que junta todos los que tienen una rayita arriba, todos los que no dependen del ingreso. En este caso baja el consumo autónomo y baja la inversión autónoma y tengo el gasto autónomo. A partir de ese me simplifica la cuenta, el gasto autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso, y esta es la ecuación de la curva de demanda agregada. Pasamos este término al otro lado restando, sacamos factor común por el ingreso disponible y me queda 1 menos C es igual a A. Esto me va a dar el multiplicador simple. En líneas generales, si ustedes lo tienen aquí, tenemos que el ingreso es igual a 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir, y el consumo autónomo más la inversión autónoma, o sea, el gasto autónomo. El ingreso, o sea, ponemos ingreso de equilibrio hacia el futuro, esto nos permite definir que el multiplicador es una parte importante, ya que aumenta más que proporcionalmente el gasto autónomo. Si aquí vamos sobre el consumo, que es usual en nuestro país, pero fundamentalmente sobre la inversión, vemos que cualquier aumento de la inversión va a generar un incremento en el ingreso más que proporcionalmente. Por eso estas variables de la ecuación macroeconómica fundamental eh, presentan tanto interés para su análisis. El ingreso de equilibrio, es lo que van a tener que hallar siempre, es el multiplicador por el gasto autónomo. Esa fórmula se va a repetir, aunque se complejice ahora a incorporarle un sector más. Vemos qué sucede. Las empresas, volvemos a repasar, las empresas tienen sus ingresos por la venta de bienes y servicios al sector del consumo final, por la venta de bienes y servicios a otras empresas, por la venta de bienes y servicios al sector público, y acá aparece un subsidio enviado desde el gobierno hasta ¿cómo se llama? Hacia las empresas. Las empresas remuneran a los factores de la producción, pagan impuestos, en este caso podríamos decir que pagan impuestos indirectos, y que estos impuestos indirectos suman acá en los ingresos del sector gobierno o sector público, como está denominado aquí. A partir de aquí, la novedad empieza a ser que los tributos, tanto de las familias como de las empresas, tienen que ser cotejados con respecto a las transferencias que van desde el sector público hacia la familia, al gasto público, que tiene que ver con la relación entre el sector público y las empresas, y a los subsidios, que también es una relación entre los dos mismos sectores. Si ustedes se fijan, si esto da igual, entonces ahí tenía un resto cero. Si esto es mayor, transferencia más gasto más subsidio mayor que impuesto, vamos a tener un déficit público. Ese déficit público, para que la ecuación cierre, digamos, aquí contablemente, va a tener que estar de este lado, y el déficit público va a aparecer junto con la inversión, con la necesidad que el ahorro interno financie la inversión y financie el déficit público. Esto se puede ver aquí un poco más desarrollado en el gráfico de flujos. El ingreso y el consumo, esto lo habíamos visto en el paso anterior, igualmente que el ahorro y la inversión. Ahora se agrega el sector público y tiene, de las economías domésticas van impuestos directos, de las empresas ingresan impuestos indirectos, que serían los tributos. En el sector público lo que hace es gasta, esta es la relación del sector público con las empresas, envía subsidios, como veíamos anteriormente, y a su vez el sector público envía transferencias a las economías domésticas para redistribuir el ingreso. Entonces, este es el esquema central de una economía cerrada con gobierno. Nos estamos refiriendo a la parte anterior, digamos, a lo que sucedió. Estamos en el presente, queremos ver qué es lo que sucede con el futuro. Bueno, para eso vamos a tener que plantear los modelos. Ahora, los impuestos, en este caso los tributos, están planteados en función del ingreso nacional para tener
una referencia similar al esquema anterior contable. Entonces los impuestos son los impuestos indirectos. Estos son los impuestos que las empresas recogen a partir de los asientos contables, entre las ventas y las compras, y hacen una posición de IVA mensual. Entonces las empresas en este esquema deben erogar ese impuesto que recae sobre el consumidor final, pero las empresas son el sujeto obligado a depositarlo en la AFIP. Entonces este impuesto sería el IVA. Y a partir de acá tenemos el impuesto que tiene sobre la renta, y en simplificación solamente pagan impuestos sobre la renta las personas físicas. T es la tasa de imposición, que tiene que ver con la variación del tributo sobre la variación del ingreso, y es el tipo impositivo. El modelo ahora es I es igual a C más I más G, o sea, consumo más inversión más gasto. Este es el ingreso de equilibrio. El consumo ahora depende del ingreso disponible. Y es el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Esto nos obliga a definir el ingreso disponible también, como hicimos antes en la parte contable. No difiere mucho. El ingreso disponible es el ingreso nacional menos los tributos más las transferencias. Las transferencias vienen para mejorar el ingreso personal, que es la figura que está ahí entre el ingreso nacional y el ingreso disponible. Esto ya fue visto en los aspectos contables. Y por último tenemos la nueva ecuación que tiene que ver con los tributos, la parte autónoma, que sería el IVA, la parte de impuestos directos, que sería ganancias, como para hacer una simplificación gruesa. Este es el modelo, y acá vamos a ir 4 en 3, 3 en 2 y 2 en 1, con una particularidad, que vamos a tener dos posibilidades en este. El ingreso disponible es igual al ingreso más las transferencias menos los impuestos más T por I. En este caso estamos hablando que esta es la misma ecuación que es ¿cómo se llama? La parte anterior del ingreso disponible. C es igual a el consumo autónomo por la propensión marginal a consumir más el ingreso disponible, que es el ingreso menos los tributos, más las transferencias, autónomas, menos la ecuación de los tributos, que sería los tributos autónomos, y en este caso por la aparición del signo es más los tributos que tienen que ver con la renta. Esto C por I, hacemos factor propiedad distributiva, C por I más C por TR menos C por T. Este menos con este más se transforma en menos la propensión marginal a consumir por el tipo impositivo por los ingresos. Aquí viene un tema. Si lo dejamos así, entonces nosotros estamos buscando una incógnita, que es el ingreso. Entonces trasladamos C por propensión marginal a consumir por el ingreso, lo pasamos con signo negativo, y propensión marginal a consumir por tipo impositivo por el ingreso lo trasladamos con signo positivo. Todo esto que nos queda aquí es el consumo autónomo más la inversión, más el gasto, más C por TR menos C por T, tiene que ver, digamos, con el gasto autónomo. Si ustedes se fijan, acá nos da un multiplicador. Van a poder ver que con una pequeña modificación, juntando en esta ecuación menos C por T por I con C por I, digamos, ya nos da la otra versión del multiplicador, pero que son ambas exactamente iguales. Simplemente contienen los mismos datos, y acá lo que vemos es que los multiplicadores son menores que en el caso anterior, pero potencian enormemente la inversión. Volvemos a la interpretada de la forma comparada. Tenemos la variación en el ingreso, 1 menos C, eso iría al ahorro, 1 menos la propensión marginal a consumir es la propensión marginal a ahorrar, y la parte que tiene que ver con el ingreso va aquí al consumo. A su vez, el modelo con T inducido, tenemos que la variación en el ingreso tiene T que van hacia el sector público, 1 menos T va hacia el ingreso disponible, luego del ingreso disponible una parte va dirigida hacia el ahorro, la otra parte va dirigida hacia el consumo, y el consumo vuelve a alimentar ese ingreso. Así que esto es lo que